Con gozo damos, ¿verdad? Y con gozo hoy vamos a recibir al pastor Jorge Cupido con un gran aplauso. Se puede chiflar, se puede gritar, él está acostumbrado a todo esto. En el nombre de Jesús, ¿qué pasó? Los niños pueden salir, los niños pueden ir con sus maestros, y nosotros entramos en la palabra. Bueno, Jorge, ya conoces a casi todos, ¿verdad? ¿Quién no conoce al pastor Jorge Cupido? ¿Quién viene por primera vez? ¿Quién viene por primera vez? A ver, ¿hay alguien? Ahí, bienvenidos. Bien, aquí está su casa. Bueno, Jorge, te los dejo. Buenos días, ¿cómo están? Nada más 3 también. ¿Cómo están? Ya subió a 8, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Pues está haciendo frío, pero yo le voy a pedir que tome ahí, si está su esposa, o su compadre, o su hijo, o su hija, y le dé un abracito y le diga, hoy vas a entrar en calor, no te preocupes. Dale un abracito ahí al que tengas junto. Es un buen día hoy, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Bueno, pues me llamo Jorge Cupido, soy originario del estado de Veracruz. ¿Hay algún paisano aquí? Paisanos, bienvenidos. Pero viví muchos años en el Distrito Federal, viví años en el Estado de México y tengo casi 24 años viviendo en el estado de Querétaro, en la ciudad de Querétaro. Ahí vivimos, ahí nació nuestro bebé, nuestro último hijo, que está por cumplir 24 años. Tengo 4 nietas, puras princesas, hermosísimas, abuelearon todas. Digo, por la abuela, ¿no? Y nos da mucho gusto ver la obra que Dios está haciendo aquí con nuestros amigos Ives y Yolanda. Y de verdad es un honor poder venir, conocer la obra, saber, ver lo que Dios está haciendo, lo que el Espíritu Santo está haciendo con ustedes y saber que Dios va a prosperar esta obra profundamente. Amén. Nada más 2 están de acuerdo. Amén. Se me hace que como que ¿quién es el encargado del sonido? ¿Sabe qué? Póngale el filtro X2732 y con ese se oye mejor. Dios va a prosperar. ¿Ya? Listo. Dios va a bendecir y prosperar esta obra. Gracias. Sí se oyó mejor. Bueno, ¿cuántos han oído la expresión ahí nomás tras lomita? ¿Cuántos la han oído? Ahí nomás tras lomita. Es una expresión bien mexicana, ¿verdad? Es una expresión que significa que el lugar que estás buscando ya está muy cerca. Ahí nomás tras lomita, ¿no? Y que solo después de esa colinita, de ese cerrito que estás viendo, ahí está lo que tú estás buscando. Aunque generalmente esta expresión más bien es un buen deseo más que la realidad, ¿verdad? Porque le dicen ahí nomás tras lomita, pero faltan todavía 14 horas, ¿verdad? Para llegar a donde va uno. Y esta expresión es muy significativa en simbolismos para nosotros. El que la pronuncia realmente lo que está haciendo es expresando un deseo genuino de que no te desanimes, de que sigas adelante, de que ya falta poco. Y por otro lado, también es una expresión que significa que aunque no lo veas, lo que tú estás esperando ya está muy cerca, nada más tras lomita. Y también expresa claramente que eso que tú estás buscando, eso que tú estás deseando, ese sueño que tú has tenido, no lo puedes ver porque hay una loma, hay un cerro, hay una cima que estorba tu vista, pero que atrás de esa cima, atrás de esa loma, ahí está tu respuesta, está muy cercana. ¿Hay alguien aquí de Guanajuato? ¿Nadie es de Guanajuato? Bueno, pues en Guanajuato tienen una especie como de ídolo, así como en Veracruz tenemos a Agustín Lara. En Guanajuato tienen su
pues su máxima expresión, digamos, o una de las máximas, es José Alfredo Jiménez. Y José Alfredo Jiménez inmortalizó esta frase, y pues con una canción que se llama Caminos de Guanajuato. ¿Quién se acuerda de esa canción, Caminos de Guanajuato, no? ¿Alguien se acuerda? Dice, ahí nomás tras Lomita se ve. Ay, si no me la sé, ¿no? No me la sé. Ahí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo, y yo ahí me quedo, paisano, que ahí es mi pueblo adorado. También supe que existe un pueblo que se llama Traslomita en el estado de Chiapas, imagínense. En una ocasión, hace muchos años ya, cuando no existía el internet, porque ahora los jóvenes piensan que el internet existió desde siempre y las computadoras desde siempre, pero el internet realmente tiene poquitos años, ¿no? Nos lanzamos a conocer, ya ve que nunca falta un primo, un compadre, un amigo que le dice, no hombre, conocí un vergel preciosísimo, un lugar hermosísimo, a verlo a conocer, un vergel, te lo describen como un vergel, y nos mandaron a conocer este vergel, un balneario en el estado de Morelos, y pues nos dieron las indicaciones, pues no hay direcciones, ¿no? Te dicen, te vas por tal carretera, caminas más o menos tanto tiempo y la das vuelta ahí cuando ves esto y por ahí llegas, ¿no? Y la verdad es que salimos en caravana, varias familias, en los coches, pero conforme pasaba el tiempo y no llegábamos, el ánimo fue decayendo. Ya sabes, cuando sales de día de campo, de vacaciones, al principio vas cantando y todo, y ya conforme va pasando el tiempo, pues el ánimo va decayendo. Y en aquel tiempo, aunque usted no lo crea, no había pues todavía pantallas para los chavos, ni iPads, ni iPods, ni Wii, ni nada de eso, ¿no? Entonces los niños, los jóvenes, pues o cantaban o se dormían, no había mucho que hacer, ¿no? Y el ánimo iba decayendo, ya estábamos a punto de regresarnos, cuando decidimos hacer un último esfuerzo y nos bajamos. Vimos un anciano ahí a la orilla de la carretera y le preguntamos que si conocía este lugar, y nos dice, claro que sí, de ahí mero soy, de ahí mero soy. Les falta mucho menos de lo que piensan. Dice, mire, ahí está, ven ese cerro, ahí tras Lomita, ahí está. Y efectivamente, en menos de lo que pensábamos, pudimos llegar al balneario y pudimos disfrutar y pasar un día extraordinario, maravilloso ahí. ¿Sabe? Este señor cambió nuestro futuro. Por lo menos ese día, ¿no? Cambió nuestro futuro. Porque en lugar de regresarnos por donde veníamos, cansados, frustrados, enojados, pudimos alcanzarlo, pudimos disfrutar de este balneario por dos razones principales. Porque él sí sabía dónde estaba y porque él sí sabía cuánto nos faltaba. Y yo no sé cómo sea tu vida, no te conozco, pero tal vez hoy, en el camino de la vida, te encuentres en una situación similar, queriendo alcanzar una meta, queriendo alcanzar un sueño, queriendo alcanzar un propósito, pero no ves para cuándo lo puedas alcanzar, o tal vez ya pensaste que nunca lo vas a alcanzar y estás desesperado, o estás pensando en renunciar, o ya renunciaste. ¿Quién tiene un sueño por alcanzar? ¿Quién tiene una meta por alcanzar, un propósito por alcanzar? Y si tú te has desesperado, si tú has pensado que no ves el destino, hoy te quiero dar una palabra cierta para tu vida. Escucha, no renuncies, estás más cerca de lo que crees. Tu respuesta está ahí, nomás tras Lomita. Amén. Amén. Filtro XH27, hermano. ¿Listo? No renuncies a tu sueño, no renuncies a tu propósito, no renuncies a lo que estás buscando alcanzar, porque está la respuesta de parte de Dios más cerca de lo que tú crees. Tu respuesta está ahí nomás, tras Lomita.
Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Puede ser que estés pasando por una crisis económica. Puede ser que estés pasando por un problema de salud. Puede ser que estés pasando por un problema de trabajo o de negocios, o una mala situación matrimonial o familiar, o estés en una crisis de fe o ministerial, o tengas una amenaza encima, o algo que simplemente no se da o no llega. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que, como este viejito del balneario, Dios sí sabe dónde está la respuesta y cuánto falta. Amén. Y ya sabe la fecha de tu respuesta y te está animando a no perder la esperanza, a que perseveres, porque tu respuesta está más cerca de lo que te imaginas. Filtro XH27, hermano. Tu respuesta está más cerca de lo que te imaginas. Amén. Dice la palabra que Dios no negará nada, escucha bien, no negará nada a los que caminan en la senda recta. Cuando tienes un corazón para agradar a Dios y vives agradándole, la promesa es que Él no te negará nada de lo que necesites para convertirte en lo que Él te tiene destinado a hacer y para que hagas lo que Él tiene destinado que tú hagas. Amén. Nada te negará para bendecir tu vida, para cumplir sus propósitos. Amén. Esa es palabra de Dios. Acompáñame con tu Biblia, si todos traen Biblia, citas una Biblia, porque vamos a ver mucha Biblia en esta mañana. Ahí está la librería abierta, puedes ir ahorita corriendo a comprar una. La mayor parte de los versículos que voy a ver, los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero si tú traes la versión que traigas, dice exactamente lo mismo, solo con otras palabras, ¿de acuerdo? Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 9. Zacarías, capítulo 9. Versículo 12 dice: vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Filtro X2782, hermano. Pero ahora, el turbo, por favor. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Dios quiere infundirte una nueva esperanza en tu corazón, quiere darle nueva vida a tus sueños. Y en este versículo hay una frase que me llamó poderosamente la atención: cautivos de la esperanza. Nos dice a nosotros, ¿verdad? Cautivos de la esperanza. En otras traducciones dice prisioneros. En otras traducciones dice presos de la esperanza. Y me llamó la atención porque este versículo de Zacarías, si usted lee el capítulo, está en el contexto del anuncio del Mesías prometido a Israel. Y está hablando claramente de la obra de Jesús. Veámoslo en un poquito más amplio el contexto. Desde el versículo 8 dice: alégrate mucho, hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? ¿Quién? ¿Quién? Yo, ¿verdad? Cada uno de nosotros.
Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, ¿en cuanto a quién? ¿A mí? Por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos, a lo que te está haciendo daño. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. ¿Sabes? Me llamó la atención esta frase de cautivos de la esperanza. O sea, me llama la atención que Dios nos diga cautivos o presos o prisioneros, porque Jesús mismo declaró que la obra que Él venía a hacer era sacar a libertad a los cautivos. Entonces, ¿cómo nos llama cautivos? La palabra profética, cuando Jesús inició su ministerio, lo primerito que dijo ahí en Lucas capítulo 4, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Y si Él venía a sacar a los presos y a romper cadenas de opresión para recibir libertad, ¿por qué nos llama presos a nosotros? Nos llama cautivos o presos o prisioneros de la esperanza. ¿Y sabes por qué? Porque hay de presos a presos, como hay de bodas a bodas. Si usted se casa en la vida real, lo vivirá todos los días hasta la muerte. Dije hasta la muerte, no que el matrimonio es la muerte, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Pero si se casa en una kermés, pues va a ser nada más por un ratito, ¿verdad? Si usted cae preso en la cárcel de verdad, la va a pasar muy mal. Pero si cae preso en la cárcel de la kermés, pues es probable que se divierta con sus cuates ahí, ¿no? En la kermés. Estaba un señor preso en la cárcel, y ya sabe usted que en la cárcel todo lo que entra y sale escrito, las cartas, la documentación pasa por una estricta censura. Lo leen todos, los policías leen lo que los presos escriben. Y un día la esposa le escribió, le dijo: oye, pues no tengo para provisión, y tenemos aquí un terreno, y yo quisiera que me digas en qué momento debo escarbar ahí en la huerta para sembrar las papas. Y el marido le escribe, le dice: no vayas a escarbar nada en la huerta, porque ahí están enterradas todas las armas que yo escondí. Después de una semana, el marido le vuelve a escribir a la esposa, le dice: querida, supongo que la policía ya fue a la casa a buscar las armas y ya escarbó toda la huerta. Ahora sí ya puedes sembrar las papas. Entonces hay de presos a presos, ¿verdad? No es lo mismo ser prisionero de Satanás que ser prisionero de la esperanza. El prisionero de Satanás es toda aquella persona que vive sin Cristo y que no tiene la oportunidad de libertad, ni siquiera tiene la oportunidad. Está cargado de tormentos, de maldiciones, de cadenas, de opresiones, de enfermedades y de todo lo que el diablo quiere hacer con él, y no tiene descanso jamás. Ese es un prisionero de Satanás. Hay personas que aún siendo cristianas, una parte de su vida sigue siendo prisionera.
Hay prisioneros del miedo, hay prisioneros de la preocupación, prisioneros de la duda. Y a veces en el hablar se pueden ver esas prisiones, ¿verdad? No lo voy a lograr, todo me sale mal, no lo he podido conseguir, no lo voy a conseguir, ya no aguanto, voy a renunciar. Son personas encadenadas a la derrota, a la opresión, a la depresión, a la desesperación, al desánimo. Y necesitan romper esas cadenas, y Jesús es el único que puede romper esas cadenas. Amén. Cristo nos libertó de todas esas cadenas y nos convirtió por amor, por gracia, en hijos de Dios, libres, escuche, de toda maldición y de toda opresión y de toda cadena, y nos dio una esperanza gloriosa. ¿Sabe cuál es la esperanza gloriosa? Un día usted y yo estaremos en el cielo con nuestro amado Señor para siempre. Amén. Filtro X8, échenle el más, porque la esperanza gloriosa es que un día usted y yo estaremos en el cielo con el Señor para siempre. Amén. Por eso nos llama cautivos de la esperanza. O sea, somos prisioneros de una esperanza de que un día estaremos para siempre con el Señor en el cielo. Y sabe, no nos podemos librar de esa esperanza, porque es la bendición más grande que puede existir, el regalo más grande que puede existir, la noticia más maravillosa que me puede pasar a mí. Por eso tu mente, tu corazón y tu boca deben estar seguros de que aquí en la tierra como en el cielo la respuesta vendrá, y de que está más cerca de lo que te imaginas. La respuesta está tras lomita. Amén. No declares que no puedes. Declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No declares derrota, no declares desánimo. Declara victoria, declara esperanza. Otra cosa que me llamó la atención de este versículo es la frase: vuelvan a su fortaleza. El profeta Zacarías, el que escribió este libro, fue de la generación que volvió a Jerusalén después de la cautividad en Babilonia. ¿Se acuerda usted que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia? Ya pasaron muchas cosas, pasó lo de Daniel y sus amigos, ¿no? Sadrach, Mesac, Abednego. El otro día mi nieta, que tiene 3 años, salió de la clase de la escuela bíblica de los niños con un dibujito donde se veían pues lo del horno de fuego, ¿no? Le dije: a ver, hija, platícame qué te enseñaron hoy en la iglesia. Me dice: mira, abuelo, estos 3 son amigos de Jesús, pero un malo los metió en el fuego, pero Jesús los salvó y los metió al refri para que se enfriaran. Fue su versión de la historia del horno de fuego. Pues después de 70 años, tal y como Dios lo había prometido, el pueblo empieza a regresar a Jerusalén, y es muy probable que el profeta Zacarías haya llegado muy joven y haya sido ungido como profeta por Dios desde muy joven. Era de una familia de sacerdotes, y sus profecías están destinadas a un pueblo que está partido, hermano. Una minoría ha regresado a Israel, pero la mayoría siguen en Babilonia, siguen en Persia. Son los primeros pasos de la reconstrucción de los muros y del templo, con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías. Y a este pueblo partido le está hablando Zacarías. Es
Un pueblo que ha pasado por una terrible prueba, que ha pasado por muy malos tiempos y al que el diablo le robó todo. Y todo es todo. Y a este pueblo Dios le dice: vuelvan a su fortaleza. Y bueno, usted sabe que la Biblia en versículos, muchísimos versículos, nos dice quién es la fortaleza. Pues Dios mismo, ¿verdad? Es la fortaleza. Por ejemplo, en 2 de Samuel 22:2 dice: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Salmo 28:7: el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Y lo que el profeta nos está pidiendo es: vuélvanse a su fortaleza, o sea, vuélvanse a Dios. Así como el pueblo había recibido graves consecuencias por su desobediencia, y así como Job, por ejemplo, había recibido una dura prueba, el profeta te habla hoy a ti. En cualquiera de las circunstancias por las que hayas pasado, si has estado en desesperación, desesperanza, Dios te dice: vuelve a tu fortaleza, vuélvete al Señor, vuelve a confiar en Él, porque tu respuesta está más cerca de lo que parece, mi hermano. Tu respuesta está tras lomita, amén. Si tan solo te vuelves al Señor. Y el Salmo 28:7 nos enseña cómo volvernos a nuestra fortaleza. Salmo 28:7, más o menos a la mitad de la Biblia. Dice: el Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con cántico le alabaré. Así que aquí nos habla de tres cosas de cómo volvernos a nuestra fortaleza. Primero, dice volver a confiar en Él confió mi corazón. Volver a confiar en Él, mi hermano, es volver a creer que Dios es quien dice que es y que puede hacer las cosas que Él dice que puede hacer. Y esa es la definición de fe. Creer que Dios es quien dice que es y creer que puede hacer las cosas que Él dice que puede hacer. Volver a confiar en Él. Y luego dice volver a gozarnos, porque en Él se gozó mi corazón. Volver a gozarme en su presencia. Decía la pastora: yo puedo estar todo el día en la alabanza. Pues a lo mejor no necesitas estar todo el día, pero sí necesitas volver a gozarte en Él, volver a su presencia, volver a su servicio. Y luego dice: por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Volver a alabarle de corazón a Él. Volver a la oración, volver a la adoración, volver al agradecimiento genuino a Dios, tal y como lo hicieron en cena de acción de gracias. Tal vez tú te has apartado de Dios un poco o un mucho. Tal vez has dejado de confiar un poco o un mucho. O tal vez has dejado de servirle o de gozarte en su presencia, pero es necesario volver a Él. Mi hermano, no puedes hacer nada por el pasado. Como dijo el profeta: ya lo pasado pasó. ¿O era un profeta? Bueno, era alguien. Ya lo pasado, pasado.
no hay nada que tú puedas hacer por el pasado, hay todo que tú puedes hacer por el presente o por el futuro. Y solo regresando a Dios, solo regresando a nuestra fortaleza, podremos ver su camino de fortaleza en nuestras vidas. El Proverbio 10:29 dice: el camino del Señor es fortaleza al perfecto. Y Jesús es nuestra fortaleza. Apocalipsis 5:12 dice: el Cordero, Jesucristo, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a Él, mi hermano, debemos recurrir en estos tiempos de desesperación, de desesperanza, de futuros logros, porque Él nos tomará con su diestra, nos levantará, nos sanará, nos libertará y nos restaurará lo robado, porque Él tiene toda la autoridad para ordenarle al diablo que nos devuelva todo lo robado al doble. Recuerda que nosotros no somos cualquier tipo de personas. Somos extraterrestres. Ahora te explicas por qué ves al hermano medio raro, ¿verdad? Voltéalo a ver así medio disimuladamente, a ver cómo tiene de qué color tiene los dedos, si tiene 3 ojos o cómo está. Pero dice la palabra que nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque somos hijos de Dios. Y en el contexto de lo que estamos hablando, no somos cualquier tipo de personas, somos cautivos de la esperanza gloriosa de estar un día con el Señor en el cielo para siempre. Amén. ¿Cómo será llegar al cielo? La fantasía popular pinta a Pedro con las llaves allá en la entrada del cielo. Eso es un mito, eso no es cierto, ¿no? Pero bueno, se puede usar, por ejemplo, para contar historias o para chistes, ¿no? Como un tipo que llegó al cielo y estaba ahí San Pedro con las llaves famosas, ¿verdad? Y pues le recibe y le pide el nombre y empieza a consultar sus registros ahí y le dice: mira, no has hecho algo realmente malo en la vida, pero tampoco has hecho algo realmente bueno. Y pues una con otra, ¿verdad? Así es que no se ve que hayas hecho nada extraordinario, así es que perdóname, pero no te puedo dejar pasar. Y dice el tipo: oiga, ¿y lo de los pandilleros no cuenta? Dice: ¿cuáles pandilleros? A ver, platícame. Dice: pues mire, iba yo por la Buenos Aires y de repente veo un grupo de pandilleros dándole una paliza a un pobre tipo. Y me paré, me salí del coche, llegué con el jefe de la banda, le di un golpe en la boca y les dije a los demás: o lo sueltan o se las ven a ver conmigo. Y lo soltaron. Y dice San Pedro: oye, eso es extraordinario. ¿Y cuándo sucedió eso? Hace 2 minutos. Claro. Ahora mira, esto de recuperar el doble suena como buenos deseos, ¿verdad? Pero déjame decirte que no es algo que se me ocurrió a mí, ni siquiera se le ocurrió a Zacarías. Esto es algo que se le ocurrió a Dios justamente para castigar al ladrón, y el ladrón es Satanás. Acompáñame con tu Biblia. Éxodo, la ley. Éxodo, segundo libro de la Biblia. Capítulo 22. Hablando del ladrón, dice: si fuere hallado, versículo 4, perdón.
Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, ¿pagará él? ¿Pagará él? Versículo 7. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, ¿pagará él? ¿Cuánto? Versículo 9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. ¿Quién es el juez? Dios. ¿Y a quién condenó? Pues al diablo. Así es que cada cosa robada por Satanás a tu vida te será devuelta al doble. Hermano, esta es una ley, pero también es una promesa para tu vida. Amén. En el libro de Job se nos narra cómo Satanás robó todo de Job. Le robó los bienes, le robó la familia, le robó la fortuna, le robó la salud, y lo único que quería que le robaran no se lo robó, que era la vieja. Rayos. Pero ¿sabe? Job perseveró en esperar su respuesta, y dice la palabra que Dios le regresó. ¿Cuánto? Versículo Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y eso, escúchame hermano, y eso, escúchame, y eso te va a pasar a ti pronto, porque tu respuesta está tras lomita. Dilo. ¿Dónde está tu respuesta? ¿Dónde está tu respuesta? No oigo. ¿Dónde está tu respuesta? ¿Dónde está tu respuesta? Las recompensas de Dios te esperan si tú puedes mantener tu fe. Y la obra de restitución de Dios es una obra del Espíritu Santo. ¿Necesitas de la palabra para aumentar la fe? Porque la fe es un músculo. Y el músculo, ¿alguien hace gimnasio aquí de los hombres? A ver, enséñeme su conejo. No me quito mi ropa para no pantallarlo, hermano, pero los bíceps, los conejos, los músculos de cualquier parte del cuerpo, la única forma como se desarrollan es ejercitándolos. Y la fe es un músculo. Y entonces tenemos que ejercitarlo, pero el primer paso es conocer la palabra, porque la fe viene por oír la palabra, ¿no? Si usted va a creer que Dios le va a restituir el doble, lo primero que tiene que saber es que la palabra de Dios dice que Dios le va a restituir el doble. Está lógico, ¿verdad? Y entonces empezamos a dar pasos de fe. Los pasos de fe son poner la fe en acción. Decía el pastor que los diezmos, había venido el hermano Myers y que les dijo, si usted para fin de mes no ha recibido algo así, ¿no? Lo que Dios le dio, yo le devuelvo el doble. Pues la gente que puso en acción su fe recibió la respuesta de Dios, porque yo hasta el día de hoy nunca he sabido que nadie le cobre al hermano Myers el doble, porque Dios responde, él habla por Dios, ¿no? Pero si una persona no pone en acción su fe, pues difícilmente va a poder desarrollar el músculo de la fe, ¿no?
Y cuando decidimos empezar a desarrollar el músculo de la fe, necesitamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, primero, produce en nosotros los frutos o el fruto del Espíritu, una parte del cual es la fe. Pero el Espíritu Santo también produce en nosotros los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, uno de los cuales es la fe. Así es que es una combinación padrísima, en donde lo único que nosotros tenemos que poner es nuestra decisión, nuestra disposición a creer que Dios es quien dice que es y hace las cosas que Él dice que hace. Necesitas el Espíritu Santo para caminar rectamente delante de Dios. Necesitas el Espíritu Santo para desarrollar la fe en tu vida. Necesitas del Espíritu Santo para romper las cadenas de opresión demoníaca sobre tu vida. Y recuerda que nosotros no somos cualquier tipo de personas. ¿Qué somos? Si eres extraterrestre, phone home. O sea, ora a Dios. Como somos extraterrestres, como somos cautivos de la esperanza, las cosas con nosotros no funcionan en el orden natural, funcionan en el orden sobrenatural. Porque las personas te van a decir que no va a suceder lo que estás esperando. Las circunstancias te van a decir que no va a suceder lo que estás esperando. Hace unos años, mi hija mayor, hace unos años estábamos empezando el ministerio y pues ella estaba en la universidad todavía. Hoy en día, estaba en la universidad y empezó a sentir una serie de síntomas muy extraños. Y fuimos con muchos doctores y ninguno lograba saber lo que tenía, hasta que después de mucho peregrinar fuimos a dar con un papá amigo de mis hijos. Estaban en el colegio americano allá en Querétaro, y uno de los papás de un amiguito de mi hijo menor es un neurólogo, no sé qué tanta cosa complicada, y la llevamos. Le empezó a hacer una serie de estudios, una serie de pruebas, y un día nos llamó a Claudia y a mí y nos dijo: vengan ustedes sin su hija. Y nos sentó en su escritorio y nos dijo: miren, no le voy a dar vueltas. Su hija tiene un tumor en la médula espinal, no es operable y se va a morir. ¿Qué hace usted cuando recibe esa noticia? Y mi esposa y yo nos volteamos a ver y le dijimos: Fernando, gracias por el diagnóstico, pero tú vas a ver un milagro de parte de Dios. Y mi esposa y yo platicamos y después con la mirada nos dijimos, ¿no? Tenemos dos alternativas: o creemos el diagnóstico o le creemos a Dios. Y empezamos a orar por ella todas las noches empezamos a declarar lo que la palabra de Dios dice: por su llaga fuimos nosotros sanados. Y pasó una semana y nada, y pasó un mes y nada, y pasaron varios meses y nada. Pero un día, varios meses después, el doctor le mandaba a hacer exámenes periódicamente, pues para ver la situación. Y en uno de esos exámenes periódicos nos llamó y nos dijo: oigan, esto que hagan un examen más grande, con una mejor máquina, no me acuerdo si eran resonancias o algo así. Y nos mandó acá a México, a un hospital, creo que al Ángeles del Pedregal.
y le hicieron la resonancia con una máquina mucho más sofisticada. Y cuando llegamos con la resonancia, allá nos llamó y nos dijo: vengan otra vez los dos. Y nos sentó y nos dijo: miren, ese es el resultado de lo que salió aquí en Querétaro, y quise confirmarlo, por eso los mandé a sacar un estudio mayor, y aquí tengo la confirmación. No hay ningún tumor, su hija está sana. Desapareció. ¿No le das un aplauso al Señor? Las cosas con nosotros no suceden en lo natural, mi hermano. Las circunstancias te van a decir que no se puede. Tus amigos, tu esposo, tu esposa, la mujer de Job, ¿verdad?, la que se quería deshacer, le decía: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Las personas que te rodean te van a decir que no se puede. Las circunstancias te van a decir que no se puede. Pero, mi hermano, nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe, y fe en uno que nunca miente y en uno que nunca deja de cumplir sus promesas. Amén. Así es que déjame decirte esto, y recuérdalo para toda tu vida. No tienes que verlo para creerlo, al contrario. Más bien con nosotros es exactamente lo contrario. Si lo crees, lo verás. Amén. Así es que aférrate a tu fe. No dejes que nada ni nadie te separe de ella, o la destruya o la disminuya. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 36: así que no pierdan la fe, no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Si permanecemos en la fe, caminando rectamente en los caminos de Dios, a su tiempo, como dice la palabra, veremos la respuesta de Dios sin duda. Cuando las cosas se pongan mal, cuando las cosas se pongan peor, recuerda que Dios te tiene una recompensa esperando. Filtro X827. Así que dite a ti mismo: mi respuesta está tras lomita. No la puedo ver por la lomita, pero seguro que está tras lomita. Amén. Amén. Supe acerca de un experimento sobre el poder de la actitud. Y este experimento lo realizaron con ratas, no de dos patas, sino de las otras. Y los investigadores querían ver cómo las actitudes de las ratas afectaban su voluntad de vivir. Entonces primero pusieron una rata en una tina muy grande de agua con los bordes muy altos para que no se pudiera salir. Y en un cuarto pusieron esta tina con agua, pusieron a la rata y dejaron el cuarto a oscuras completamente. Y tomaron el tiempo en que la rata estuvo nadando hasta darse por vencida y ahogarse. La rata aguantó 3 minutos y se dio por vencida y se ahogó. Luego, los investigadores hicieron el mismo experimento, pusieron otra rata en la misma tina, en el mismo cuarto, pero esta vez dejaron la luz prendida, bien alumbrado el cuarto, y empezaron a cronometrar cuánto nadaba la rata hasta darse por vencida. Nadó más de 36 horas. 700 veces más que la otra. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la rata que estaba en la oscuridad no tenía esperanza. Todo lo que podía ver era
oscuridad. No se veía ninguna meta, no se veía ninguna luz, no había ninguna razón para seguir nadando. Y esto es lo que le ocurre a la gente del mundo. Por eso hay tanta droga, por eso hay tanto suicidio, por eso hay tanto divorcio, por eso hay tanta violencia, por eso hay tanta depresión, por eso hay tanto temor. Porque al frente todo es oscuro. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros también cuando perdemos de vista el favor de Dios. Cuando dejamos de creer que Dios tiene el control y perdemos la esperanza, nos ahogamos, dejamos de nadar. Perdemos la perspectiva de que Dios es luz y de que aún dijo que nosotros somos la luz del mundo. O sea, mi hermano, no necesitas muletas para correr, o poniéndolo en el experimento, no necesitas flotis, ni necesitas foco, porque tú mismo eres el foco. Tú eres la luz, gracias a Cristo, que puede alumbrar tu propio camino, pero que además puede alumbrar el camino de los otros. El camino de los que están perdidos sin Cristo, si tan solo mantienes tu fe y te mantienes en el camino recto. Así que no pierdas tu fe. Puede pasar el grupo de alabanza y el coro, las chicas del coro. Pierdas tu fe. No pierdas tu fe. No te distraigas y no pierdas tu fe. No pierdas tu fe. No pierdas tu fe. Mi hermano, escúchame. Tu respuesta está más cerca de lo que te imaginas. Filtro X2742, super turbo extracargado, Matrix. Tu respuesta está más cerca de lo que te imaginas. Yo no lo digo, Dios lo dice. ¿Quién lo cree? Tu respuesta está más cerca de lo que te imaginas y será el doble. Tu respuesta está tras lomita. Tu respuesta está tras lomita. Y escúchame esto, mi hermano. Dios quiere darte la respuesta y Dios tiene todo el poder para darte la respuesta. Y tiene toda clase de formas sobrenaturales para hacer realidad tu sueño en el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos un momento. Yo quisiera invitarte a hacer esta declaración en oración. Si esta palabra es para ti, ponte de pie y vamos a orar. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude con nuestra fe. Pero vamos a declarar que la respuesta está en camino. Y mi hermano, no es porque no lo hayamos ganado, no es porque seas muy inteligente, ni tengas muchos estudios, ni muchas habilidades. Es por la gracia de Dios. Es porque Él decidió hacernos lo más valioso. Por su gracia. Ni siquiera me lo merezco, pero Él lo decidió por su gracia. Así que si esta palabra es para ti, levanta tus manos y vamos a orar. Junto conmigo empieza a orar. Padre, te pido perdón si he perdido la fe,
si he caído en desesperación, en desánimo, si he pensado en claudicar a la meta, pero hoy declaro que mis sueños serán tus sueños, mis prioridades, tus prioridades, y que tú estás listo para responderme y darme todo lo que necesito para ser quien quieres que sea y para lograr lo que tú quieres que yo logre, para que tu reino sea extendido, tu gloria sea conocida, y para que esta generación pueda ver tu luz. Úsame, Padre. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy creo que mi respuesta está cerca. Yo creo que mi respuesta está cerca. Mi respuesta está tras lomita. Dilo, decláralo, porque la boca declara y lo hace una realidad. Mi respuesta está cerca. Mi respuesta está tras lomita. Voy a cumplir el sueño que tú pusiste en mi corazón. Mi matrimonio, mi familia, mis finanzas, mi ministerio, mi fe, lo que el diablo me haya robado, hoy declaro que será restaurado al doble, porque tu palabra lo dice y está más cerca de lo que yo pienso. Gracias, lo creo hoy en el nombre de Jesús, porque tú me amas. No es nada que yo haya hecho, solo porque tú me amas y me diste un lugar y me diste una posición y me hiciste la niña de tus ojos y me hiciste prisionero de la esperanza, cautivo de la esperanza de que un día estaré contigo en el cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Levanta tus manos al cielo y empieza a clamar al Espíritu Santo que venga sobre ti. Que venga sobre ti para ayudar con sus frutos, sus dones, su sabiduría, su paz, su convencimiento de que la respuesta es una realidad para tu vida. Haz una promesa con el Espíritu de Dios de volver a tu fortaleza, volver a Él, volver a buscarlo, volver a servirlo, volver a confiar en Él. Señor, aquí estoy para ti. Hoy es mi día, Señor. Hoy es mi día, Señor. Padre, yo te doy gracias por esta congregación, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que hoy han escuchado tu palabra. Padre, que tu palabra sea sembrada en terreno fértil y que crezca y dé fruto. Y yo declaro en el nombre de Jesús, cortada toda cadena de opresión, toda maldición, todo temor, toda depresión, todo fracaso, en el nombre de Jesús. Y declaro victoria. Y declaro que la respuesta a los sueños de tu pueblo está cercana. Y la veremos, Señor, y tendremos testimonio
de lo que tú estás haciendo. Yo bendigo esta congregación, bendigo a los pastores y bendigo a cada uno de los que hoy han creído que tú eres su respuesta y que tu respuesta está a la vuelta de la esquina, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.